y en la medida que viene Donald Trump, ya empezaron a admitir, y esta es información, miren ustedes de quién, de Reuters, la agencia de noticias de Reuters, dice que ya los asesores de Trump empiezan a cambiar de narrativa y empiezan a admitir que el acuerdo de paz con Ucrania está a meses de distancia. Ya ven que Donald Trump dispara mentiras como las metralletas balas y Trump es capaz de decir cualquier cantidad de cosas con tal de salirse con la suya de momento. En ese sentido, Graham Slattery en Reuters publica que ya cambiaron literalmente la narrativa y este es el resumen de lo que escribe en Reuters. Asesores de Trump se están alejando silenciosamente de la promesa de campaña de poner fin a la guerra el primer día. El nuevo cronograma ampliado, meses, no días o semanas, reconoce la insoluble naturaleza del conflicto. Putin envía mensajes contradictorios sobre su disposición a resolver el conflicto. Los asesores del presidente electo Donald Trump ahora admiten que la guerra en Ucrania tardará meses o incluso más en resolverse. Un duro golpe de realidad para su mayor promesa en política exterior, alcanzar un acuerdo de paz en su primer día en la Casa Blanca. Dos colaboradores de Trump que han discutido la guerra en Ucrania con el presidente electo dijeron a Reuters que estaban considerando un cronograma de meses para resolver el conflicto, describiendo las promesas del primer día como una combinación de fanfarronería de campaña, típico en Trump, eso lo digo yo, y una falta de apreciación de la intratabilidad del conflicto y el tiempo que lleva a contratar personal para una nueva administración. De hecho, Keith Kellogg le dijo también a Fox News que sí se iban a tardar un poquito más. Miren esto. A big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that that's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. Your reaction, General? Well, I think he's absolutely right. I think the biggest mistake that President Biden made is the fact that he's never engaged in any conversations with Putin. I mean, he hasn't talked to him in over 2 years. He needs to talk to him. That's one. Lo que Donald Trump decía en esta intervención que publica Fox News es básicamente que uno de los grandes errores de la administración de Biden es estar provocando a Rusia con la constante amenaza de meter a Ucrania a la OTAN, a pesar de que era una de las principales líneas rojas que Vladimir Putin había puesto. Entonces Trump dice, ¿cuál es el sentido de meter a Ucrania a la OTAN si tu principal adversario, que además es una potencia nuclear, te está diciendo que esa es su línea roja? Es nada más provocar una guerra a lo idiota. Y entonces la comentarista le pregunta a Keith Kellogg, que es el representante de Trump para resolver ahora sí que el comisionado para resolver el problema, dice, bueno, pues Trump es completamente correcto en su apreciación. Dice, uno de los grandes errores de Biden es que ni siquiera pretendieron hablar nunca, abordar un diálogo con Rusia. Great thing the president does is the president does talk to adversaries and allies alike. And he knows it's a tough one, but he actually knows you need to talk to people to get to an end state, and that's what he's going to do. So what we'll set the conditions for the president, and then he'll eventually get to a position where he'll be talking to President Putin and also President Zelensky as well. Y dice Keith Kellogg, el nuevo comisionado de Donald Trump para llevar a cabo pues el proceso de paz, dice, es que si de verdad quieres empujar a un alto el fuego, si de verdad quieres impulsar a la paz, pues tienes que empezar a hablar y no solamente hacer la paz con una sola de las partes, sino con ambas partes. Y dice Donald Trump, por eso, lo que está intentando hacer es hablar tanto con Putin como primero había dicho con el primer ministro Zelensky, después dice, con el presidente Zelensky. Así que el abordaje es en los dos sentidos. And I think they're going to come to a solvable solution in the near term. And when I say by the near term, I would like to set a goal on a personal level and professional level. I would say let's set it at 100 days and move our way back.
and figure a way we can do this in the near term. Así que ya lo está reconociendo, dice, y bueno, pues esto no es un tema de días en el corto plazo, pero estamos hablando de ese corto plazo, quizás unos 100 días, Ya no estamos hablando del primer día. Así que bueno, pues el orangután naranja se va a comer sus palabras y eso de que él podía con todo y que él sabía cómo hacer la paz, bueno, lo dicen sus propios pues asesores, prácticamente era fanfarronería de campaña electoral y el no evaluar correctamente la intratabilidad de este asunto. Pero Trump sabemos que se cuece aparte y que incluso es pues capaz de pegarle a sus propios representantes. Bueno, RT publica esto que vemos hoy, en estos días han estado compareciendo todos aquellos seleccionados por Donald Trump ante comités del Senado de los Estados Unidos, pues a ser examinados para que los evalúen en el Senado si les van a dar luz verde para los cargos para los que los nominó Donald Trump. Y el título dice que el candidato a secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ve que el problema de Kiev es que se está quedando sin ucranianos. De acuerdo con esta publicación, dice RT, según sus palabras, la posición oficial de Washington debería ser que el conflicto termine. En este sentido, destacó que la administración de Joe Biden nunca delineó claramente cuál era el objetivo final del conflicto. En ese contexto, Marco Rubio respondió 3 cosas. En primer lugar, dice que Estados Unidos se va a centrar más en la seguridad fronteriza de su país, o sea, el gobierno de Trump se va a centrar más en el tema de la seguridad fronteriza de Estados Unidos con México y con Canadá, y que va a dejar de destinar financiamiento para guerras en escenarios lejanos, refiriéndose a que le va a empezar a quitar el dinero a Ucrania. 2, Marco Rubio también reafirmó la exigencia de Donald Trump de cesar las matanzas en Eurasia, de exigir el fin de la guerra y un cese al fuego de inmediato. Y 3, dice Marco Rubio, que reconoce que financiar otra guerra durante un tiempo indeterminado, porque Trump criticaba que Sleepy Biden, que Sleepy dijera tanto tiempo como sea necesario. Decía Sleepy, it doesn't matter how long it takes, no importa cuánto tiempo nos tome, we will defeat Russia, vamos a derrotar a Rusia. Pues no, ya se va Don Sleepy como perrito con la cola entre las patas, con el secretario de Estado del genocidio, Anthony Blinken, y con las risitas Harris, que nomás sirvió para hacer el ridículo y listo. Pero, dice Marco Rubio, no es realista y cualquier fin de la guerra debe ser un compromiso negociado, de acuerdo a lo que dice Marco Rubio. Así que, si gustan, les muestro un poquitico, dirían en la Florida, dirían en Miami, un poquitico de lo que dijo Marco Rubio frente a la señora Shaheen. Sure. First, let me point out, and although I'll still speak to my view of the process, that I voted against that bill because I said I would not vote for a bill unless it addressed the crisis at our southern border as part of the overall arrangement. That was not done, and so I voted against it. That said, here's my view of a situation. Once this war became what we now know it is, and that is a war of attrition, a stalemate, a protracted conflict, the dynamic on that situation has changed. It has. And I believe, and I think that this echoes with the president. Let me first echo the president's words and what he said in an interview about a year ago. He was asked about the war in Ukraine. He says, I want the dying to stop. I want people to stop dying. I want the killing to stop. Dice Marco Rubio, voy a retomar las palabras del presidente Trump que dice, quiero que esta matanza pare, quiero que estas muertes que están sucediendo se detengan
y quiero acabar con esa guerra indeterminada. And frankly, I don't know how anyone could say they don't. The destruction that Ukraine is undergoing Dice, y no conozco a nadie que no quiera esto. La destrucción en Ucrania está en su máxima expresión. is extraordinary. It's going to Es extraordinaria. take a generation to rebuild it. Va a costar más de una generación reconstruirla. Millions of Ukrainians no longer live in Ukraine. Millones de ucranianos ya no viven en Ucrania. And the disruption, that means how many of them are going to come back and what are they going to come back to, even as I speak to you now. Y dice, y bueno, pues con qué ganas van a regresar a un lugar destruido. The Ukrainian infrastructure and their energy infrastructure is being decimated. Y también dice, pues la infraestructura ucraniana, energética, etcétera, también está en ruinas. In ways that are going to cost hundreds of billions of dollars to rebuild over the next decades. Y va a costar cientos de miles de millones de dólares reconstruirla en la siguiente década. O sea, están pues claros en lo que va a suceder. O sea, incluso Trump se va a ir y si llega otro demócrata, a lo mejor no, o sea, vuelven otra vez con el rollo, pero me parece que están decididos a concluir. Esto lo está diciendo Marco Rubio, quien fue nominado por Trump para ser su secretario de Estado y quien está dando estas palabras pues a una comisión del Senado que lo está evaluando para pues analizar si le dan el visto bueno para que sea o no secretario. O sea, no están en automático. Aunque el Partido Republicano tenga mayoría, pues se llevan las cosas con calma. So this is an important conflict, and I think it should be the official position of the United States. Y dice, creo que esto pues debe ser la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. That this war should be brought to an end. Esta guerra debe acabar de inmediato. And the question becomes, what role can we play? And I think the first is by making that abundantly clear. And my differences with the Biden administration throughout this process is that they never clearly delineated what the end goal of the conflict was. What exactly were Mi diferencia estructural con la administración Biden es que la administración Biden nunca delineó cuál podría ser un escenario de fin del conflicto. we funding? What exactly were we putting money towards? ¿Qué es exactamente lo que vamos a evaluar como aceptable? And many occasions it sounded like however much it takes for however long it takes. That is not a realistic or prudent position. Y dice, bueno, en muchas ocasiones los escuchamos decir que se iba a apoyar a Ucrania, no importaba el tiempo que eso durara. Decía Joe Sleepy Biden, todo valientito, con las 3 palabras que podía mencionar. It doesn't matter how long it takes, we will defeat Russia. Vamos a estar con Ucrania el tiempo que sea necesario. Y dice Marco Rubio, pues no. De hecho, eso no es realista. No es realista seguir metiéndole dinero a una guerra que no sabemos cuándo vaya a acabar. The truth of the matter is that in this conflict, there is no way Russia takes all of Ukraine. Y lo cierto en este conflicto es que no hay forma de hacer que Rusia le regrese a Ucrania los territorios que está tomando. Ukrainians are too brave and fight too hard in the country. Ok, los ucranianos son bien bravos, muy buenos para pelear, están resistiendo, son héroes, Is too big. That's not going to happen. pero no van a poder hacerlo, eso no va a pasar, no van a poder recuperar los territorios. It's also unrealistic to believe that somehow a nation the size of Ukraine, no matter how incompetent and no matter how much damage the Russian Federation has suffered as a result of this invasion, there's no way Ukraine is also going to push these people all the way back to where they were on the eve of the invasion. Y la verdad, no es realista, dice Marco Rubio, no es realista bajo ningún esquema de pensamiento creer que un país del tamaño de Ucrania, con todo y lo competente que puedan ser en la guerra, pueda hacer que los rusos regresen, que los rusos retornen. Dice, simplemente eso es impensable. Given the size dynamic. Dice, debido al tamaño de esta dinámica. I saw a quote recently, and I wish I could attribute to who it was, but the quote was, and I think it was very wise, where they said the problem that Ukraine is facing is not that they're running out of money, it's that they're running out of Ukrainians. Y dice, bueno, el problema
de Ucrania, como dice un analista, no es que esté acabándose el dinero, es que se está acabando a los propios ucranianos. Miren ustedes, quién me fuera a decir que iba yo a estar de acuerdo con Marco Rubio en algún tema de tantos en los que estoy en las antípodas ideológicas. En esto me parece que es razonable lo que está diciendo. There's a size differential here that's important. Now, what Vladimir Putin has done is unacceptable. There's no doubt about it, but this war has to end. Dice, bueno, también hay que ser claros. Lo que hace Vladimir Putin es inaceptable, pero es tiempo de pensar que ya se debe acabar. Pues mi querido Marco Rubio, o mi mal querido Marco Rubio, va a tener que hacer un examen de conciencia porque usted votó cuando era senador republicano, votó por estos paquetes de ayuda a multimillonarios, sobre todo los primeros 2 y 3, el de 14,000 millones y el de 42,000 millones, para que el Estados Unidos de Sleepy Biden le mandara millones y millones en miles de millones a Ucrania. Ya votó en contra en el tercero, en el que le mandó 60,000 millones, pero en los anteriores también votó a favor y también estaba en esa línea de Don Sleepy. Ahora se lava las manos, pues porque Trump tenía una posición aparentemente distinta y entonces Marco pues se acomoda a donde puede. Bueno, sin embargo, esto que dice tiene razón. No es que Ucrania solamente esté acabando con el dinero que le mandan, está acabando con el capital humano, está acabando con su propia juventud, mucha gente, más de 1 millón de personas laceradas entre muertos y heridos, y también como entre 7 y 12 millones de refugiados ucranianos en toda Europa y en Estados Unidos. Así que ahí está la cosa. Bueno, pues Marco Rubio también va a tener que decirle a Volodymyr Zelensky, al pelotudín Chilinsky, que esto se acabó porque Zelensky sigue haciendo cabildeo en Europa junto con el loquito de Donald Tusk. Como que esos Donald, como que traen ese nombre, como que tiene algo, ¿no? Porque Donald Trump de Estados Unidos y Donald Tusk de Polonia, pues andan como que en las mismas. Algo así como de solo lo que se les ocurre, gobiernan a partir de ocurrencias. Dice Zelensky que hoy, junto con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, durante las negociaciones abordamos varios temas clave. Hablamos, dice Zelensky, hablamos de nuestra defensa, incluido un sistema de armas, la producción de armas y las inversiones relacionadas con ella. También nos centramos en el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia, las formas de acercar la paz a Ucrania y a toda Europa, y nuestros esfuerzos conjuntos activos en las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea durante la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea. Agradezco a Polonia y al pueblo polaco por su inquebrantable apoyo a Ucrania. Desde los primeros días de la guerra han estado con nosotros, ayudando a Ucrania a defenderse y a mantener la resistencia de nuestro Estado y sociedad. Y en ese sentido también Andriy Sybiha, el nuevo ministro, bueno, ya no es nuevo, pero el que sustituyó al ministro ricachón Kuleva, a Dmitry Kuleva, Andriy Sybiha también puso, junto con Zelensky en Polonia, visita importante a nuestros aliados. Los líderes mantuvieron conversaciones sobre los pasos para fortalecer a Ucrania, aumentar el costo de la guerra para el agresor y lograr la paz a través de la fuerza. Confiamos en Polonia para avanzar en las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y fortalecer a Europa. Y ahí ponen a Donald Tusk y a Volodymyr Zelensky.